Buenos días con todos, bienvenidos una semana más aquí a su comunidad de enseñanza bíblica evangélica en Madrid, Galapagar. Y continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios. Estaba que me acordaba hace un momento pensando en que hablábamos la semana pasada de... ¿Recuerdan lo que hablamos la semana pasada? Algo, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a intentar repasar algo de lo que hablamos, pero una de las cosas que hablamos fue acerca de la mansedumbre, acerca de la humildad, acerca de soportarnos, y usamos palabras muy, muy específicas en esto, ¿verdad? ¿Quién recuerda qué palabra usamos cuando hablábamos del hecho de soportar a otros y qué significaba? ¿Quién más o menos se acuerda qué es lo que podíamos? ¿La mansedumbre? Sí, no, bueno, sí, ¿qué significaba mansedumbre? ¿Qué escuchaste? Era... Sí, no, sí, responde y le pregunta. ¿Qué significaba mansedumbre? La mansedumbre era soportar a otros, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, está por ahí. Pero recuerden que hablamos de mansedumbre y recordemos que hablamos de los caballitos. Y son cosas diferentes soportar a ser mansos. Y bueno, vamos a repasar esto porque son puntos esenciales en el hecho de mantener la unidad de la iglesia. Recordemos que Pablo nos insta a nosotros mantener la unidad de la iglesia. ¿Por qué mantenerla? Porque el Espíritu ya nos unió. Recordemos que hemos hablado anteriormente que el Espíritu nos introduce dentro del cuerpo de Cristo o dentro de la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, no hablamos de específicamente un local, que por naturaleza todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo debe tener una iglesia local. Que ahí nos referimos a algo como esto, diferentes denominaciones, en fin. Pero cuando hablamos en lo espiritual, todos hemos sido introducidos dentro del cuerpo de Cristo. Entonces hemos sido unificados en Cristo. Y ahora Pablo nos dice a nosotros que debemos mantener esa unidad. Y agrega ingredientes necesarios para esta unidad. Y hablábamos de dos, que era la humildad y la mansedumbre. Pues la humildad dijimos que no era tampoco tirarte al piso, por decir así. Pensar mucho, mucho menos de ti. Y pensar que eres lo peor y porque eres lo peor es lo más humilde que hay. No, tampoco vimos en Romanos que tampoco era que tengas una estima más alta de ti mismo que sobre los demás. La idea era que tengas cierta estima, cierto valor tuyo según la medida de fe que tienes, que Dios te ha dado. Y hablamos acerca de la medida de fe. Y decíamos que la fuente de la fe del creyente es la Escritura. Entonces, mientras más tú conozcas la Escritura, sabes tu valor y tu posición en Cristo. Entonces, es mucho más sencillo, por decirlo así, el tratar a los demás. Porque, a ver, hay que separar cosas y tenerlas claras, ¿vale? Porque esta línea se puede cruzar bien para legalismo o bien para liberalismo. Que tú bromees con alguien, que tú molestes a alguien, sin el sentido de ofender, pues no estás humillando a alguien. Si tú tienes el sentido de ofender y humillar a alguien cuando dices algo, así sea real, así estás diciendo una verdad, pues sí tienes un problema. Porque estás cambiando, estás pasando una línea. Y esta iglesia ha sufrido mucho, porque en la justificación de nuestra verdad rompemos las líneas que nos da la gana. Y nos olvidamos de principios claros. Como la Biblia nos dice, que nada, absolutamente nada, puede estar por encima del amor. Y la Biblia enseña eso. Si hablamos en Corintios, pues habla del amor perfecto. Y es el reflejo de Cristo que está puesto en nosotros. Entonces, si nos dice que todo lo soporta, que todo lo espera, que no se envanece, que no se irrita, hay mucho que pensar. Entonces, para poder llegar a un punto claro de quién soy y cómo tratar a los demás, pues necesito conocer de Jesús. Si tú no conoces de Jesús, te voy a dar la lamentable noticia de que tú no vas a saber tratar a los demás. No vas a saber. Y cada vez que pase algo, cada vez que suceda un conflicto, una circunstancia, o simplemente alguien se sienta mal por algo que dijiste, no vas a saber cómo reaccionar. Vas a pensar dos cosas. Te vas a poner triste y vas a pedir perdón, o te va a dar igual. Y la cuestión está que tienes que saber quién eres tú para saber cómo tratar a los demás. Y hablábamos de eso. ¿Por qué? Porque él te pedía que también seas manso. Y recordemos que cuando hablamos de mansedumbre, era una palabra que se toma de la crianza de caballos salvajes. Y en concepto era esto. Era el caballo salvaje, que es un animal con la capacidad de matar a cualquier ser humano, entrega todo su poder al control de un hombre, para que el hombre
pueda guiarlo y pueda educarlo y pueda usarlo para cosas que los caballos de pasos tú los ves y son realmente muy bonitos. Y son caballos hasta de demostración, hay concursos con relación a esto, pero no ha perdido su poder. Es que tiene la capacidad de matar a un ser humano. Es igual el hombre. El hombre cuando se vuelve manso, entrega todo su poder al control de Cristo. Entonces no confundamos la palabra manso, pero lo voy a decir con menso. Es más, Cristo nos dice, o nos dice la Escritura, de que nosotros seamos astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Y confundimos esto con que manso es poner la otra mejilla. Es que estamos llevando todo a nuestro punto de vista. Porque hay cosas que tú tienes que permitir y hay cosas que no puedes permitir. Hay cosas que tienes que sufrir y cosas que no tienes que sufrir. ¿Y por qué tengo cosas que sufrir? Justamente por la palabra que sigue a continuación, que también tocamos, que era soportándonos. Y hablamos de dos palabras. Hablamos de la palabra que es la más usada de la manera común cuando hablamos de circunstancias, que es upomone. Y este soportar está relacionado a las circunstancias. Una pandemia, no sé, una tragedia en la familia, cosas que tú no puedes controlar, simplemente suceden y toca soportarlas, porque no puedes elegirlas. Pero hay otra palabra que es justamente la que usa Pablo aquí, y curiosamente lo dijimos, Pablo no la usa para el ser humano en otra enseñanza, solamente la usa acá, y es macrotimia, que está basado en el hecho de soportar a personas con temperamentos insoportables, a sufrir a personas que son insufribles. Esa palabra se usa acá, y esa misma palabra se usa en la Biblia en otros textos, por ejemplo en Romanos 2:4, voy a leerlo, pero mira quién lo dice, en Romanos 2:4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad. Pablo está hablando acerca de Dios, está haciendo la pregunta a los romanos. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de revelación, justo juicio, no, creo que me he equivocado. Perdón, Romanos 9:22. 9:22, me he equivocado. Acá está. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Acá también se usa la misma palabra soportar, pero está hablando específicamente de soportar individuos. Y ahora Pablo nos dice a nosotros, porque el texto que hemos leído dice Pablo, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y es lo que dijimos la semana pasada. Y ténganlo claro aquellos que se consideran, porque el texto también inicia diciendo aquellos que realmente han sido llamados como hijos de Dios y que el Espíritu le da testimonio que son hijos de Dios. Esto no es opcional. No es que inténtalo, iglesia. No es que si quieres lo haces. Es que no, es que a mí me han enseñado así por mi doctrina, mi conocimiento. Esto es igual para todos. Esto no ha cambiado la Biblia. Podrás interpretarla para tu vida personal de la forma en la que quieras, porque hay muchas formas de aplicarla a tu vida. Pero hay una sola interpretación del texto. Y todo el texto te lleva a la imagen de Cristo. Y solo esta pregunta nada más. ¿Cristo contigo lo ha soportado todo? Cristo ha soportado lo más bajo de ti. ¿Y por qué digo cada uno? Porque cada uno ha pasado momentos complicados diferentes. Pero Cristo ha soportado lo más bajo de ti. Entonces tú estás en este grupo de aquí, de esa gente complicada, esa gente insufrible, esa gente intratable para Dios. Porque no podías acercarte a Dios. Porque eres tan pecador, somos tan pecadores que no tenemos libre acceso a Él. Ahora en Cristo podemos acercarnos. Entonces justamente por esa gracia que hemos recibido, Pablo nos dice que soportemos con paciencia los unos a los otros en amor. Y la palabra que vamos a usar hoy día para empezar a arrancar es solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Vamos a orar y vamos a acabar el capítulo del 4 al 6, el versículo del 4 al 6 donde nos quedamos para terminar este texto y la otra semana continuaremos con la segunda parte de lo que quiere decirnos Pablo en este texto.
¿vale? Señor Jesús, Espíritu de Dios, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Sabemos que eres bueno, Señor. Sabemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por tu misericordia, papá. Te pido, Espíritu de Dios, que en este tiempo tomes tú el control de este tiempo, de este momento, que seas tú quien habla cada día según tu propósito, que no sean palabras de sabiduría humana, que no sea entendimiento humano, sino que sea, Señor, tu Espíritu hablando a cada corazón, según la necesidad de su corazón, según el propósito que tengas en cada vida, Señor, según lo que quieras tú tratar y ministrar, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que nos dé, Señor, fortaleza, Señor, para no solamente abrazar tu palabra, sino reconocerla y ponerla en práctica, Señor. Espíritu Santo, llena nuestras vidas, llena nuestros corazones, llénanos con más de ti, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Nos quedamos en el verso 4, pero vamos a arrancar desde el 3, donde Pablo inicia diciendo, vamos a leerlo del 1, son más que unos cuantos, solo voy a leerlo y empezamos en el 3. Pablo empieza diciendo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Y recordemos que hablamos de la iglesia. ¿Qué significa iglesia? Significa los que han sido llamados fuera. Pablo está hablando de aquellos que han sido realmente llamados, que andéis como fuisteis llamados, con toda humildad, no dice con una parte de humildad, con un poco de humildad, con lo que puedas de humildad o cuando quieras de humildad, no, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Y viene la palabra clave aquí, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué quiere decirnos con ser solícitos? ¿Qué Pablo está diciendo con esta palabra? Si ya nos llamó a ser humildes y hemos visto que el ejemplo de humildad es el de Cristo. En la última canción lo escuchamos. Se humilló hasta lo más bajo. Dejó todo su poder para ser como nosotros y morir de manera injusta por nosotros. Hemos visto que es mansedumbre. Y Pablo nos dice a nosotros, y hemos visto que quiere decirnos con soportándonos. Ahora Pablo nos dice a nosotros que seamos solícitos en esta acción de guardar esta unidad. Cuando hablamos en el original de esta palabra solícitos, dice, debe haber un compromiso activo y esforzado. O sea, se está refiriendo a un compromiso activo y esforzado, no solo a una iniciativa pasiva, sino una iniciativa activa por parte de los creyentes por guardar la unidad. O sea, no basta con estar en la iglesia. No basta con decir, hola hermano. No basta con orar por tu hermano en tu casa. Realmente cualquier esfuerzo que hagas tú por querer mantener la unidad no va a bastar. Requiere un compromiso activo. ¿Qué es un compromiso activo? Es la disposición constante y a toda hora de estar dispuesto a soportar y ayudar a otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Como hoy día yo estoy molesto contigo, pues hoy día ya no te voy a hablar. Como hoy día dijiste algo, vamos a ser más claros, como hoy día pecaste y caíste en pecado, pues hoy día ya no eres parte de la iglesia hasta que pases tu proceso de restauración. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo que la iglesia lo he escuchado, lo he vivido, es más. Y hacemos esa línea. Ahora, entendamos esto bien. Si hay procesos de restauración, pero tú no puedes a una persona limitarla, porque si Cristo con su arrepentimiento lo recibe de manera automática y no le pone ninguna traba para acercarse, muchas veces nosotros como iglesia sí lo hacemos. Y no estamos siendo solícitos, ni estamos siendo activos en esta situación de querer mantener esta unidad, porque estamos hablando de mantener la unidad. Una actitud como la que hemos mencionado ahorita y no mantiene la unidad, más bien corres el riesgo de alejar a la gente. Corres el riesgo de alejarlos. Porque generalmente cuando una persona realmente llega a la iglesia reconociendo que ha pecado, que ha caído en pecado y necesita ayuda y asume la necesidad y entiende que necesita un proceso de restauración, por decirlo así, que aún ese proceso solo está ligado a Dios. Pero vamos, y quiere entender de que algo tiene que ver la iglesia y pues sí, tiene que ver, pero se acerca a una persona específica a pedirle este proceso, ayuda en este proceso. Y tú lo que haces es ponerle parámetros por todos lados. Creo que el 99% se termina yendo. Porque al último lo que hace simplemente es hacerle ver que ni para restaurarse sirve. Y la verdad es que tú que estás bien, entre comillas, tampoco sirves para restaurarte.
Ni yo sirvo para restaurarme, ni yo puedo restaurar a nadie, ni yo puedo hacer absolutamente nada por nadie. Tenemos que entender esto, que la obra es única y completamente en todas las áreas de la vida de una persona de Cristo. Tú eres un instrumento y Él te pide que tienes que mantener la unidad de la iglesia, que te esfuerces en mantenerla. ¿Por qué? Porque se puede destruir. La unidad se puede destruir. Y es triste ver cómo la iglesia se despedaza a veces por cuestiones que, y si te das cuenta, no tienen ni siquiera a veces ni coherencia. Porque no son. Es raro ver una iglesia despedazarse por temas personales entre personas. Es raro. ¿Sabes por qué a veces se separan? Ah, porque Pepito no me saludó. Ah, porque Pepito dijo esto y no me pareció lo que dijo. Ah, es que no estoy de acuerdo en su doctrina. Es que no pienso igual que él. Es que no me gusta que predica así. Es que no me gusta que está delante. Y por cosas que realmente no nos competen, la iglesia se despedaza. Y Pablo insta a la iglesia y insta a nosotros a mantener esa unidad. Y habla de esto, habla de ser solícitos en guardar. Y esta palabra guardar, en este caso, está usando un término militar del momento. Recuerden que Pablo tenía mucha raíz romana. Y esta palabra en sí lo que está hablando es de guardar algo que está a punto de extinguirse, algo que está en peligro de perderse. Es el texto que está usando Pablo. ¿Y por qué Pablo usaría esto? Porque Pablo entendía, o imagino que también su experiencia le habrá dado esa capacidad y el espíritu, claro, de poder darse cuenta que a las iglesias que iba, los problemas no eran muy diferentes. La unidad era un tema que realmente el espíritu la traía y el hombre la destruía. Y no es cuestión de que ha pasado recién. Que a raíz de Cristo y la iglesia se ha vuelto así. No. Recordemos a Adán y a Eva. Eran unidos, ¿verdad? Eran uno. Y Dios le dijo, dejará a su padre y a su madre, será una sola carne con su mujer. Y Dios los unió. Y eran felices. Y vivían en obediencia. Y caminaban y andaban. Y Dios trajo la unidad en ellos. ¿Cuándo se rompe la unidad en ellos? Cuando deciden separarse por vergüenza, dice la Biblia, y cada uno se escondía del otro. ¿Cuándo sucede eso? Cuando entra el pecado. Cuando entra el pecado en Adán y Eva, la unidad se quiebra automáticamente. La unidad termina desplazada. Y eso pasa también en la iglesia. Cuando permitimos que el pecado entre, porque, no pasa nada, un chismecito para orar por el hermano. No, que no pasa nada si le permites esto porque, bueno, Dios hará sobre en su momento. Cuando permites que el pecado entre, el pecado va a traer destrucción. No puedes pretender que tú vas a controlar el pecado. Dios te ha dado el poder para controlar el pecado en tu vida. O sea, en tu vida y en el sentido te ha dado el poder, en el sentido que tú puedes clamar, pedir, orar, creer que Él te ha dado poder para vencer el pecado, para que se glorifiquen tus debilidades. Pero cuando hablas de la iglesia, tú no sabes a ciencia cierta la situación de cada persona que está ahí. Tú no sabes si pongo ejemplo, lo que le afecta a Tiago no le afecta a Isaac, o lo que le afecta a Isaac no me afecta a mí. No lo sabemos. Y es por eso el cuidado de la iglesia. Por eso Pablo pide con esta intención el mantener esta unidad, el entender de que no puedes darte esas libertades. Y hoy día ha pasado. ¿Tú sabes por qué hoy día hay iglesias que tienes a gente, que no tengo nada en contra de la gente homosexual o de otros géneros, por decirlo así, si es que existen? Pero porque hoy día hay dentro de las iglesias gente que se atreve a querer torcer la escritura para nosotros decir es que nosotros estamos equivocados también, y lo hacen dentro de la iglesia, justamente ¿por qué? Porque hubo una persona que en vez de ser claro y radical con el pecado y entender cómo tratar al pecador, simplemente permitió que el pecado entrara. Y yo te voy a decir esto: una vez que entra uno, entran dos, entran tres, entran cuatro, entran cinco, entran todos. Y no estoy hablando de pecadores, porque la iglesia está llena de pecadores y tiene que estar llena de pecadores. El problema es cuando la iglesia está llena de pecado. Cuando en la iglesia hay pornografía, cuando en la iglesia hay adulterio, cuando en la iglesia hay chisme, cuando en la iglesia hay borrachera, cuando en la iglesia hay N cosas que son pecados y tú lo permites. Tú lo permites.
Y no puedes pretender una vida espiritual saludable para tu iglesia, pues. No lo puedes pretender. Porque te voy a decir esto. ¿Qué dice la Biblia acerca del enemigo? ¿Él ha venido a qué? ¿A jugar con nosotros? ¿Cuántos creemos en Dios? Levantamos nuestra mano. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Y cuántos creen en el diablo? No que crean de que lo quieren, no, que saben que existe. Existe. Así como hay un Dios que quiere salvar tu vida, hay un diablo que quiere destruirte. Y te voy a decir esto, va a acabar con todos tus sueños, va a acabar con todos tus planes, va a acabar con toda tu familia, va a acabar con absolutamente todo. ¿Sabes por qué va a acabar con todo? Porque mientras no tengas a Cristo, le perteneces. Y si tienes a Cristo, te has convertido en su enemigo aférrimo. No te va a dejar. Hasta verte destruido, él va a intentar todo lo que pueda por verte destruido. Y ahora imagínate dentro de la iglesia, pues, cuando le abrimos esas puertas, cuando le dijimos, pasa, no pasa nada, ya más adelante lo arreglaremos. Es que hay cosas que no podemos dejar de hacer. Pablo nos insta a mantener la unidad. Y la única forma de poder mantener la unidad del Espíritu es conociendo a Jesús y conociendo quiénes somos nosotros. No puede ser posible que usted, como lo hablamos el tema pasado con los Gálatas, no puede ser posible que Dios o Cristo permita gracia en tu vida, permita conocimiento en tu vida, permita experiencias con Él, te haga crecer en Él. Y lo que empezó en la carne, lo que empezó en el Espíritu, lo termines en la carne. Queriendo tú controlar la vida espiritual de los demás. Queriendo tú controlar cómo crece la iglesia. Queriendo tú llevar a cada persona a la santidad. La función de un pastor es pastorear, es guiar, es mostrar a la gente cuál es el camino. La función de un pastor no es obligar, no es coaccionar. La función de un pastor no es exigirle a las personas que hagan cosas. Lo que enseñamos es lo que dice la Biblia. Y Pablo dice aquí que la iglesia debe mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, lo leímos en el mismo libro de Efesios 3. Ahí nos está hablando de que somos un solo cuerpo. En Efesios 3:6, somos coherederos y miembros de un mismo cuerpo. Yo te voy a decir esto. Como iglesia, y tú mismo para que te autoanalices. Si tú eres una persona que vas cambiando de iglesia constantemente, es que esto no me gusta, esto no me gusta, y te digo esto por diferencias doctrinales o cosas, es aceptable que tú busques una iglesia donde realmente se cumpla con lo que tú quieres que se enseñe, ¿vale? Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Porque al último, pues tú buscas cómo alimentarte y tú sabes quién te alimenta de manera correcta y que es que tu espíritu esté lleno. Bueno, eso nadie puede meterse más que tú. Pero si es una persona que vas a una iglesia, no te gusta cómo predica el pastor, no te gusta la enseñanza, paréntesis, pero tampoco socializo con nadie, tampoco me involucro en nada. Siempre estoy dando pena y siempre me voy al fondo porque los de atrás son los que están, porque Dios mira de cerca al altivo, mira de lejos al altivo, por si yo estoy atrás y tienes toda la justificación para alejarte de la gente. Es que tu problema no es la iglesia, ni es los hermanos, ni es la prédica. Te paso una, es que sabes que yo tengo un problema de socialización, soy ¿cómo le llamas? Soy introvertido, me cuesta. Vale, te lo paso una, dos, pero llevas cambiando de iglesia 20 años. Y en todas las que has ido no has tenido la capacidad de poder hacer un vínculo familiar con alguien. Entonces, más que tus problemas personales, te puedo asegurar que tienes un problema de orgullo y que no conoces a Jesús todavía. Y es más, te diría yo que revisemos nuestra vida si realmente somos hijos. Porque la mayoría de este tipo de personas con este perfil habla mal de la iglesia que va. Si dijo, no dijo, si fue, no fue, si estuvo, no estuvo, si le gustó, no le gustó, si está de acuerdo, no está de acuerdo, y encuentra los errores de todos. Este tipo de perfil de personas simplemente no han conocido a Jesús. En el sentido no que sean salvos o no, es un tema personal, pero conocer la profundidad de la palabra. ¿Por qué? Porque por último,
por amor al Cristo que tú amas y conoces, no hablarías mal de tus hermanos. Te tocaría amarlos. Porque Jesús te pide que lo ames. Jesús qué dijo cuando habló acerca del segundo mandamiento que era semejante al primero? Que amaras a tu prójimo como a ti mismo. Y este es semejante al primero. Jesús no le bajó el lugar, no dijo, pues el segundo es un poquito más sencillo, o el segundo está por debajo del primero, porque ese sería el orden, por decir segundo, ¿no? Pero Jesús usa la palabra que es semejante, o sea, lo iguala automáticamente. Entonces, si fuera que realmente fuera como tú dices, te tocara amar a la iglesia por más pecadora que sea. Te tocaría amar a la iglesia por más que te guste o no te guste como predique el pastor. Te tocaría porque entiendo que conoces la palabra, ¿no? Pero eso no pasa en la realidad. La realidad es que la mayoría de gente sale hablando de los lugares porque simplemente no escuchan lo que quieren escuchar. Y vamos buscando iglesias queriendo que nos acepten nuestro pecado. No que nos reconozcan para ayudarnos, sino que nos acepten. Así eres hermano y Dios va a hacer la obra en ti en 20 años o en 30 y el día que mueras, pues Dios te va a aceptar igual. Y es que no es así. Pablo nos manda a madurar. Hemos hablado la semana pasada, hay un caminar constante del creyente. Y para que haya un caminar constante, van a haber procesos, van a haber cambios, va a haber evolución en tu vida. Vas a fallar, te vas a levantar. Pero no puedes pretender de que así soy. Yo voy a la iglesia a lo que voy. Maldito el hombre que mira al hombre. He escuchado tanto esas palabras, de verdad. Y la gente no entiende de que no se trata de venir a la iglesia. Es que yo te voy a decir esto, y no, espero que no me malinterpretemos. No pasa nada si hoy día no vienes a la iglesia. No pasa nada si no te reúnes. Que no va a pasar absolutamente nada. La iglesia va a continuar, Dios va a seguir obrando, Dios va a obrar en tu vida. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando por tu vergüenza de desaparecerte y no reconocer que te has desaparecido porque te dio la gana, dices, es que no me gusta cómo enseña. Es que ya no siento el Espíritu en esa iglesia. Es que lo he escuchado de verdad. Ya no está el Espíritu Santo porque no lo siento. ¿Y qué quiere sentir? No sientes ni la alarma para levantarte de la iglesia y vas a sentir el Espíritu. O sea, no te engañes, es sincero. Todo lo último, si dejas de lado las cosas de Dios es por tu decisión. Sí, hay una serie de circunstancias que te pueden empujar a eso, pero lo último es tu decisión. No culpes a la iglesia. O sea, de por sí ya afecta que te vayas. Porque rompes la unidad, porque todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Pero si hablas, no solamente estás dañando, estás destruyendo. Porque una cosa es que te vayas a hablar con el pastor o con la persona que ha dicho algo que no te gustó, no te pareció, no te parece, con el líder, con quien sea, y lo aclares. Otra cosa es que te quedes calladito y en tu casa con Pepito, Juanito, hables de todo lo que te da la gana. Eso está mal. Pero no estás hablando del pastor, ni del hermano. Estás hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo nos llama a esto y nos dice que hemos sido una misma vocación. Y Pablo dice en el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos los cuales es sobre todo y por todos y en todos. Un Señor. Y en este caso, ¿saben quién habla? De Jesús. En esta palabra Señor está hablando de Jesús. Y de verdad nos ha dicho que hemos sido bautizados en Él. Y entendamos esto, en el griego el significado de esto es mucho más profundo. Para nosotros es muy práctico. Un Señor, pues Jesús, sí. Pero en el griego nos está diciendo que el Señor Jesús nos bautiza, le recibimos, viene el Espíritu, nos sella, nos bautiza en ese momento, y el Espíritu nos introduce en la iglesia nuevamente. Lo hemos leído hace un momento. Pero en ese momento se produce algo que automáticamente estás bajo el poder y bajo la única cobertura que existe en la iglesia, que es Cristo, está bajo su cobertura. Y eso solamente sucede por medio del Espíritu. Entonces es un tema muy amplio, porque este es un tema doctrinales, pero el que confirma o el que te lleva a introducirte, el que pone esa necesidad impetuosa de servir y de buscar a medida de que vas relacionándote más con Dios, es el Espíritu.
porque está que te introduce en el cuerpo de Cristo. Y Pablo usa un juego de palabras en el griego muy complicado, pero en el castellano es muy sencillo y no vamos a profundizar porque nos tomaría un mes más hablar de esto, hasta más tiempo. Pero Pablo nos llama que hemos sido, que pertenecemos, que hemos sido llamados en una sola fe en nuestro Señor. Y también habla a una sola fe. Está hablando de la única palabra que hay. No está hablando de tu fe de creer, porque no está hablando de cuánto crees tú. Está hablando de la única fe como iglesia que mantiene viva o que nos mantiene vivos a nosotros. Y es Cristo. Es la única fe que valga. ¿Por qué no determina, como en otro artículo que hemos leído, la medida de la fe de cada uno y la independiza de manera diferente? ¿Por qué en este caso no? Porque en el caso de la salvación, la que hace que te introduzcan dentro del cuerpo de Cristo, no importa tu conocimiento. No importa cuánto sepas de Él o cuán ignorante seas de Él. La Biblia dice que si confiesas tus pecados, si te arrepientes, no habla de tu conocimiento. Y es que yo te puedo decir que yo tampoco era, yo estoy aprendiendo recién estos últimos años, pero yo no era consciente de nada de estas cosas. Tenía una idea, pero no era consciente de una realidad como creyente. Y Dios me hizo salvo aún así. Entonces, cuando habla de una sola fe, está hablando de esa fe salvadora en Cristo. Esa fe que nos mueve a ser introducidos dentro del cuerpo de Cristo. Después dice, una fe, un bautismo. Y acá viene la parte controversial de la gente que le gusta hacer polémica y hablar de todo menos de lo que dice la Biblia. ¿A qué bautizo se refiere Pablo aquí? ¿De qué bautizo está hablando Pablo? Porque si tú agarras el texto solamente para hablar de bautizo, porque lo he escuchado, vas a dar cualquier tontera. Pero ¿de qué está hablando? Cuando hablas el contexto y buscas lo que Pablo está diciendo, te sumerges en lo que Pablo quiere hacer llegar a la iglesia como mensaje, como unidad, como la iglesia, ¿de qué bautizo está hablando Pablo? No está hablando del bautizo que te sumerges en agua, ni está hablando del bautizo del Espíritu Santo. Pablo está hablando del bautizo que es de la iglesia. El Espíritu nos bautiza. Y para eso vamos a ir a 1 Corintios 12, 13. Del 12, vamos a ir desde el 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, es el mismo tema, Pablo está hablando el mismo tema con Corintios, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Hay un bautismo que nosotros tenemos al momento que somos introducidos dentro del cuerpo de Cristo. Y es por eso que hablar del creyente a veces es tan complejo. Creo que es por esta realidad que Jesús no nos manda a juzgar quién es o quién no es creyente. Pues sigue leyendo el texto y sigue diciendo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. O sea, dentro del cuerpo de Cristo, según el texto que estamos leyendo, lo que es la iglesia que Pablo está tocando, se acabaron las razas, se acabó la nacionalidad, se acabó la forma cultural con la que has sido criado. Porque ahora tienes una nueva identidad, una nueva nacionalidad en Cristo. Has sido bautizado, introducido en algo específicamente. Y todo lo que tú puedas tener, hacer o haber vivido antes, simplemente queda al margen. Ahora hay una nueva vida en ti. Kevin, pero si yo tengo una cultura donde no se respeta a los padres y pues ni a las madres, y yo vengo así porque así es mi país y vengo de un barrio súper peligroso, ¿qué quiere decir? O sea, yo tengo que ahora que usar esta palabra, reeducarme, pues Cristo te va a reeducar. No lo va a hacer el pastor, no lo va a hacer Pepito, no lo va a hacer Juanito, ¿no? Cristo, por medio de su palabra, va a ir trayendo verdad a tu vida.
Y te vas dando cuenta de que hay cosas que tienes que dejar, cosas que no puedes hacer, cosas que no son permitidas para los hijos de Dios. Es que ya empezamos con las prohibiciones. Sí, hay muchas prohibiciones para nosotros. Hablaba con mi esposa. ¿Cuántos saben que los hombres tenemos algo que le llaman el cuarto blanco? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Ni idea? Es una realidad, psicológicamente está comprobado, científicamente también. Pues dice que el hombre tiene la capacidad de ponerse en blanco. Y me ha pasado. Y ayer me pasó, estaba así en blanco, pues estaba así. Pero no es porque el hombre lo hace de manera inconsciente. Simplemente se pone en blanco y el hombre puede hacerlo. La mujer no, pero el hombre puede hacerlo. Estaba así en blanco, entonces me acordé de algo que yo quería de pequeño. Pero lo he tenido, pero lo quería nuevo. Y le pregunto a mi esposa, qué cosa es algo que ella hubiera querido. Pero mi intención de preguntarle fue para que ella me diga algo específico. Y yo también, y dije, a ver si me compra, pues, ¿no? Esa era mi intención. Y le digo, pues, algo que que hayas querido de pequeña, así con todo tu corazón, y no te lo hayan dado, le digo. Y empecé a pensar. Mi papá se acuerda de toda su vida desde que tiene 1 año, creo. Desde que tiene meses se acuerda, hasta cómo salió. Se acuerda todo ello. Y agarra y me dice, yo me acuerdo, pero así con una intensidad que yo pensé que iba a hacer algo. Una vez quería un chocolate, me dijo. Y yo le volteé y le digo, un chocolate. Y no me lo compraron un chocolate. No, pero te hago algo que realmente sea algo más específico. Una vez salió una promoción de helados, me dice. Está hablando de un juguete, algo grande, es algo que hayas querido de niño. No, pues yo tuve mi muñeca, tuve la patinadora, tuve la de la baña, tuve la cama, tuve esto, tuve el otro. Y en ese momento agarré y dije, pues, la par y le digo, yo no tengo ganas de pedirte nada, le dije. Porque me di cuenta que tiene todo. Y pensaba en eso, me hablaba con ella, y en la mañana venía a mi mente cuando acababa esta parte, de que hemos sido todos bautizados en una sola iglesia, que a veces sucede eso en la iglesia. Nosotros pretendemos de que mi hermano de al lado entienda mi experiencia. Y también y todo lo contrario. Quiero que mi hermano de al lado no sufra por no haber tenido las cosas que yo he tenido. Y eso no se puede. No se puede. Porque gracias a Dios, Él permitió que todos tengamos una nueva identidad en Él. Que lo que tuviste o no tuviste no afecte en tu vida. Ahora se puede entender por qué la primera iglesia vendía sus cosas para compartir con otros. Y en ninguna parte dice que la iglesia se los pedía, los obligaban a hacerlos. ¿Sabes qué pasaba? Se tomaron el tiempo de poder conocer a Cristo, de poder entender la unidad del Espíritu Santo, de dejarse llevar por el Espíritu. No era una cuestión impositiva. Hey, tienes que dar para nosotros participar y para que tenga el hermano. No se trataba de eso. La iglesia entendió por el Espíritu que era una nueva nación, una nación celestial, una nación espiritual. Y no era soportable ver a su hermano padecer. Y tampoco no era soportable aprovecharse del hermano. Yo me hice esta pregunta esta semana y así fue muy, muy rápido. No sé, ya voy terminando porque estamos acabando. ¿Dónde dice en la Biblia, hablando de Aquila y Priscila que murieron porque metieron al Espíritu Santo, ¿dónde habla de una advertencia con relación a mentir al Espíritu Santo? ¿Dónde habla de esta advertencia? Porque si hubiera una advertencia, ellos hubieran podido no fallar. ¿Dónde se advirtió esto? No hay. Se habla de muchos temas parecidos, pero no hay una advertencia específica contra esto. Y mucho menos con una consecuencia tan letal. La pregunta para nosotros, o la reflexión para nosotros es, porque la Biblia no dice que algo está mal, tú vas a realmente esperar que suceda algo en consecuencia de esa acción para determinar que está mal. Porque ahí recién descubrimos todos que mueren por mentir al Espíritu Santo. Porque Pedro lo dice. Pero, ¿y si no hubiera dicho nada? Lo hemos tocado, hemos aprendido, hemos dicho que de repente era una cuestión para dar una lección ejemplar. No lo sabemos. Pero la realidad es que no encontramos un mandato específico. Pero ahora imagínate esto, si hay un mandato específico de mantener la unidad de la iglesia, sí lo hay. Y jugamos con eso como nos da la gana.
No hemos entendido que somos realmente iglesia. No has entendido que, lo dijimos la semana pasada, que posiblemente esa es la única Biblia que lee una persona en su vida. Es la única Biblia que va a leer alguien de repente. Y el mundo se está cayendo a pedazos, aunque te parezca mentira, aunque no lo entiendas, se cae a pedazos. O sea, el pecado, la muerte, la violencia, la depravación del hombre alcanza picos que antes nunca se han visto. Bueno, siempre se han visto, pero no han sido tan visibles como es ahora. Ahorita, o sea, yo sé que hay cosas ya, pero solamente ponte a pensar. En Brasil hay un tema de las favelas y un tema de guerra civil, por decirlo así. ¿Y tú crees que es normal que un país de la misma raza, la misma sangre, tengan que morir 160 personas porque la idea es ir y acabarlos? Es que es parte de la sociedad, es que no debería ser parte de la sociedad, pero es parte de la sociedad. Todos los días aparecen violaciones, cada vez más jóvenes estresados, cada vez más jóvenes con problemas psicológicos, cada vez más jóvenes psicópatas, cada vez más jóvenes que se quitan la vida por el bullying. ¿Y la iglesia? ¿Por qué está peleando la iglesia? No, es que el hermano me dijo a mí que yo no soy tan espiritual y de verdad que no tiene el amor del Señor, así que ni que me hable, ni que me mire, ni se me acerque. No, es que de verdad que este hermano no entiende lo que uno le dice. Ese es el enfoque de la iglesia hoy en día. Y no encierra todas, porque hay iglesias que hacen su trabajo. Pero la pregunta para nosotros es, ¿en qué punto estamos como iglesia? Es muy fácil querer salvarlos a tu alrededor. Es muy fácil pelear por tus hijos, es muy fácil luchar por tus hijos. Y no digo que sea fácil en el sentido de que la acción sea fácil, pero tiene la disposición de por vida de hacerlo por ellos. Y la Biblia dice que en eso no hay mérito, si no lo sabías. O sea que si estás tú aquí, que no está mal, para que tu esposa pueda cambiar, estás equivocando. Primero que Dios va a tratar contigo, porque el cambio va a empezar en ti. Y segundo, de que hay algo más allá, antes que cualquier otra cosa, que es poder nosotros caminar en obediencia al Señor. Antes, cuando salíamos a evangelizar, y lo digo con vergüenza, ofrecíamos restauración, ofrecíamos restauración económica, que Dios te va a proveer nuevamente. Y no te preocupes, que vas a ver que Dios no va a permitir que te pase esto. Y hoy te puedo decir, Dios va a permitir que pase eso. Posiblemente Dios no restaure tu matrimonio. Posiblemente Dios no cambie a tu esposa, a tu esposo. Posiblemente Dios no cambie tampoco a tu hijo. Y aún así sigue siendo Dios. Aún así sigue mereciendo nuestro arrepentimiento, nuestra adoración. Posiblemente Dios no te saque de la miseria en la que vives. Pero aún así seguimos teniendo que adorarle. Porque Dios no te ha salvado para que tú puedas ofrecer algo. Te salvó porque simplemente te ama. Y la mayoría de gente que vivimos, porque digo la mayoría, porque no son todos, en situaciones extremas económicas o cuestiones familiares y todo esto, son porque tenemos un antecedente familiar, por decir así. Hay cosas que no conocíamos, hay cosas que no sabemos, hay cosas que vamos aprendiendo. Pero ¿sabes qué? Tenemos esperanza de que si conocemos a este Cristo y tienes a alguien cerca tuyo, como un hijo, un primo, un familiar, puedes enseñarle también de Cristo. Y vas a ver que de repente no va a vivir lo que estás viviendo tú. Y es lo más normal. Los padres anhelamos que nuestros hijos no padezcan lo que nosotros hemos padecido. Y es bueno eso. Pero la única forma que no lo padezcan es que puedan conocer a Cristo. Porque mientras más te conozcan a ti, más van a ser como tú. Y mientras más conozcan a Cristo, más van a ser como Cristo. Tratemos de conocer más a Cristo para reflejar a Cristo y la gente que está en nuestro entorno pueda ser más como Cristo. Dice, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos. No hay excepción. Te guste Pepito como creyente o no te guste, para Dios es indistinto. Consideres que no es creyente o que sí es creyente, para Dios es indistinto. Simplemente es parte del cuerpo de Cristo y lo dijimos, nos toca soportarlos. Nos toca soportarnos. Dijimos la semana pasada y imagínate que te toque cambiarle el pañal a un niño de 5 años, pues, casi caca. Ya no va a ser tan agradable como cambiarle a un niño de 3 meses o 2 meses. Lo mismo era con el creyente, ¿recuerda? No es lo mismo tener que querer ayudar a una persona que recién inicia en la vida del creyente y que todos quieren involucrarse, todos quieren animarlo y todos dan su apoyo al 100%. Pero cuando ya pasaron 20, 30 y sigue siendo un bebé espiritual, y más bien está lleno de religiosidad, ¿quién quiere ir a cambiar el pañal a esa persona? La iglesia no puede, no es el trabajo de la iglesia calificar al creyente. ¿Qué creyente es? El trabajo de la iglesia es mantener la unidad. Primeramente, cuando aparece este hombre, el mago Simón, y él pedía o quería lo que tenía Juan y Pedro. Y si te das cuenta en el texto, que no recuerdo si estás, pero más o menos me acuerdo esta parte, Pedro en ningún momento lo descalifica a él. Pedro le dice, arrepiéntete y que vaya al Señor. Pedro entendió su intención de este hombre. Pedro sabía que lo que quería poder y quería visibilidad. Y Pedro no le dijo, tú no eres creyente porque estás atrás de otras cosas. Pedro no hizo eso. Pedro lo llamó al arrepentimiento. Lo llamó a que vuelva al Señor. No lo descalificó. Entonces nosotros no tenemos ese trabajo. Es un Dios de todos, para todos y con todos. Este es el cuerpo de Cristo. No es tu cuerpo, no es tu casa, no es tu gente, es la iglesia de Cristo. Y si es la iglesia de Cristo, mírala, ama a cada persona como Cristo lo hace. No eres creyente, o bueno, no eres como Cristo cuando no caminas en humildad. No eres como Cristo cuando no caminas en mansedumbre. No somos como Cristo cuando no preservamos la unidad de la iglesia. Y ponte este ejemplo. Cristo amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella. Que dio su vida por ella. ¿Qué tanto amas tú la iglesia? Y aquí sí vamos a la parte de iglesia local. ¿Qué tanto amas el lugar donde Dios te ha puesto? ¿Qué tanto lo amas? O sea, ¿qué tanto realmente estás comprometido con ese compromiso o esa palabra de solicitud, que es un compromiso activo? ¿Cómo lo manejas? No, es que el pastor no nos llamó. No, es que el pastor no dijo nada. No, es que el pastor es mi abuelo. Y como es mi abuelo, pues, ahí verá qué le digo. ¿Realmente qué tan comprometido estás? Hay mucha gente que en mi casa me pregunta, ¿sabe que hoy día hay reunión hoy día? Y yo a veces digo, de verdad no sé dónde los traen. Pero no, pongo esto como ejemplo porque a veces somos así. Sabemos que hay cosas y la realidad es que no queremos ir y es normal. Yo te digo, si no quieres venir, no vengas, no pasa nada. Pero no te alejes. No permitas que eso se haga una mala costumbre en tu vida. La iglesia se necesita. Somos una iglesia que te digo esto, yo personalmente, soy muy sincero, yo soy la persona que no estoy muy de acuerdo con que todo el mundo enseñe, por diferentes razones que me han traumado en mi vida, por decirlo así. Pero somos una iglesia que, o teníamos un pastor que permite la enseñanza a todos. Y es triste ver que a veces hay que rogarle a la iglesia para que pueda expresar algo de la Biblia. Y es triste, porque supuestamente este es tu fundamento de vida. Supuestamente esta es tu verdad. Supuestamente esto es lo que te ha dado vida en Cristo nuevamente. Y tenemos el pensamiento de no sé, es que tengo otras cosas más importantes. 10 minutos. Yo hay gente que admiro de verdad, que tiene la capacidad de pararse y decir 3, 4 versos y ser tan claros, no tiene que agregar nada más y enseñaron.
Así. Y no son gente que tú digas, que se pase estudiando la Biblia todos los días. No, no. Pero yo creo que Dios conoce la intención de cada corazón. Dios sabe cuando realmente alguien, lo que tiene sencillamente es temor y nervios, a cuando alguien no quiere saber nada de él por el momento. Aunque tú puedas enseñar, depende mucho de la disposición del Señor Jesús. Es por eso que no me atrevo yo a decir, no, Pepito no, Juanito no, porque de repente Dios quiere que enseñes y ¿por qué nosotros vamos a decir que no? No lo sabemos. Pero intentamos esto, somos una iglesia, pertenecemos al cuerpo de Cristo, estamos en Madrid, estamos en Galapagar. ¿Qué estamos haciendo como iglesia por este pueblo? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a orar y que sea Dios haciéndonos reaccionar, creo que es la palabra correcta. Reaccionar ante las circunstancias, ante los momentos. Si bien es cierto, todos tenemos diferentes problemas, pero creo yo que todos los que estamos aquí hemos dicho en algún momento, yo he confiado en el Señor. Y si has confiado en el Señor, de verdad hazle caso. Su yugo es fácil. Su carga es más ligera que la nuestra. Deja todo en sus manos. No te resistas. No quieras arreglarlo tú porque mientras más lo arregles tú, más te vas a hundir, más te vas a meter en problemas, más te va a doler, más te va a costar. Confía en Él. Señor Jesús, Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Eres bueno, Señor, con nosotros. Sabemos, Padre, que hay muchas cosas que como iglesia, como parte de tu cuerpo, Señor, hemos fallado y nos hemos equivocado, Señor. Muchas veces, Padre, no hemos sido conscientes de hasta dónde llega, Padre, nuestro orgullo, Señor. Creyendo en nosotros ser más justos que tú, ser más buenos que tú, Señor. Hiriendo y ofendiendo sin ningún reparo, Señor. Porque creemos que tenemos cierta autoridad, Señor. Cuando debería ser todo lo contrario, papá. Mientras más nos llevas a conocerte, mientras más decimos conocer de ti, más mansos deberíamos ser, más humildes deberíamos ser, Señor. Te pido, Espíritu de Dios, que obres tú en cada uno de nosotros, Señor. Que en este tiempo tu Espíritu, Padre, sea quien nos ayude. Que nos ayude, Padre, a permanecer unidos como iglesia, a mantenernos juntos, Señor, en medio de cada circunstancia. Te pido, Espíritu de Dios, que en este tiempo, Padre, como iglesia nos permita reaccionar ante circunstancias, hacer tu obra, Señor. Y sabemos que vienen días difíciles por el tiempo, por las lluvias, pero la realidad es Padre, que no hay nada, Señor, que debería limitarnos, Padre, a hablar de ti, a anunciar tu verdad, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por lo bueno que eres con nosotros y por lo paciente que eres con nosotros, Señor. Espíritu de Dios, bendice a tu iglesia, bendice este tiempo, Señor. Oramos así en tu nombre. Amén. 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 Estamos despedidos y